El estilo AOR, siglas de Adult Oriented Rock o rock orientado a adultos, se podría definir como música rock o más bien hard rock con guitarras suaves, teclados muy presentes y con voces melódicas, todo ello rodeado de una forma de componer basada en la melodía. No llegaba a ser heavy, ni tampoco era pop, era algo intermedio que surgió a principios de los 70 con tres bandas como impulsoras del estilo AOR, Journey, Toto y Foreigner. Algunos músicos, cansados de componer y grabar para artistas de renombre, decidieron dar el salto para formar sus propias bandas y no les fue nada mal. Gozaron de mucho éxito en su momento, especialmente en Estados Unidos, incluso, muchas bandas de rock con un sonido más duro como la banda Rainbow de Ritchie Blackmore llegaron a ablandar su sonido para intentar cosechar el mismo éxito que estas bandas ahora. Cabe señalar que Rainbow a veces lo llegó a conseguir con temas como A Surrender, Street of Dreams o Can't Let You Go, por citar algunos ejemplos. Rainbow dejó atrás el embrujo y la agresividad de sus primeros álbumes para adentrarse en los sonidos más edulcorados del AOR, pero no exentos de calidad. La música ahora ha influenciado a infinidad de grupos de heavy metal en casi todas sus vertientes, de hecho, muchas de sus canciones son de las más versionadas. Y qué decir de las baladas, estos grupos tienen una sensibilidad que no poseen otros grupos, les dan un toque especial. En el AOR no todos son baladas románticas como alguien podrían pensar, son grupos en su mayoría muy versátiles, que saben adaptarse a casi todos los estilos, pongamos como ejemplo a Toto, una de las bandas de AOR más populares, cuenta con influencias del pop, blues, jazz o el rock progresivo. El cine de Hollywood también contribuyó a difundir este estilo de música ya que las bandas sonoras de películas de gran éxito como Top Gun, Volver al Futuro, o la saga de Rocky, estaban repletas de canciones AOR. A continuación hablaremos brevemente de algunas de las bandas más reconocidas de este estilo de música. Survivor. Banda formada en 1977 por Jem Patorek y Frankie Sullivan le debe su fama a Sylvester Stallone. Este estaba rodando Rocky 3 en 1982 y necesitaba una buena canción. Les pidió a la banda que compusieran la música y a partir de ahí todo cambió para Survivor. Y así nació Eye of the Tiger, su canción más famosa, la canción que fue el soundtrack de la película Rocky 3. Survivor también creó el soundtrack de la canción Rocky 4, su tema Burning Heart fue elegido para formar parte de la banda sonora de esta película. Asia, durante esta época proliferaron grupos con nombres de ciudades, países o continentes, por ejemplo, Boston, América, o Kansas, y Asia es un buen ejemplo de ello. Banda formada en 1981, es lo que se denomina supergrupo, ya que sus miembros procedían de otras bandas muy exitosas como King Crimson, Yes, Emerson, Lake and Palmer y The Buggles. Su gran éxito fue Heat of the Moment. Foreigner. Formados en Nueva York en 1976, sus éxitos se hicieron conocidos en la década siguiente llegando a vender más de 80 millones de discos. Su tema más famoso, I Want to Know What Love Is, es un himno de la AOR y una de las canciones más recordadas de los 80. El nombre de Foreigner, que significa extranjero en inglés, se debe a que la mitad de la banda eran ingleses y americanos. Sobresalía sobre todos los demás miembros del grupo su cantante Lou Gramm, quien fue vocalista de la banda hasta 2004. Boston. Quizás la banda con el sonido más pesado de esta lista. Formada en 1971 y encabezados por el virtuoso ingeniero Tom Scholz, Boston llega al éxito en 1976 con el disco del mismo nombre. En este disco destacan sobremanera la estupenda Peace of Mind y la clásica More Than a Feeling con su fantástico riff de guitarra. Toto. Banda californiana formada en 1976 por Jeff Porcaro, el cantante Bobby Kimball y Steve Lukather. Eddie Van Halen dijo de ellos que eran los mejores músicos de estudio del mundo. En 1977 publican el disco Toto, con el cual tienen un gran éxito destacando el single Hold the Line. Sus dos siguientes discos son rotundos fracasos, pero en 1982 publican Toto 4, con los temas Africa y Rosanna, con los que vuelven a la cima. Aún siguen en activo y han vendido más de 35 millones de discos. Journey.
Journey es una de las bandas más importantes de la OR, se formó en San Francisco en 1973 por dos exintegrantes de la banda Santana, el fenomenal guitarrista Neil Schon y el teclista Greg Rowley. En 1978 entra a formar parte del grupo el contratenor Steve Perry, a mi parecer uno de los mejores cantantes de rock de la historia, y el grupo consigue el despegue definitivo. Publican el disco, Infinity, el cual contiene grandes canciones como Lights o Wheel in the Sky. En 1981 publican Escape, convirtiéndose en un grupo de masas llegando a vender más de 80 millones de discos. La canción, Don't Stop Believin', se convierte en todo un fenómeno y a día de hoy es utilizada en numerosas películas y series de culto. La música AOR siguió evolucionando durante los años 70 y principios de los 80 y siguieron saliendo numerosas bandas nuevas hasta que llegamos a un punto de inflexión en los años 80, que es la aparición de bandas que usaban el estilo de música AOR como base, pero con un toque aún más duro, más acelerado, más cercano al heavy metal y con una estética diferente, donde priman las melenas con peinados extravagantes, los maquillajes y la ropa colorida. Y las canciones sobre sexo, el alcohol, las drogas, el estilo de vida de los rockeros y los excesos en general. Esta música, encabezada por grupos como Mötley Crüe, Poison, Ratt, Whitesnake, Twisted Sister, Bon Jovi o Europe, comenzó a llamarse glam y se posicionó en los 80 como la música más famosa de la época. Los videos musicales de canciones como The Final Countdown o The Living on a Prayer inundaban los programas de música de la época. Acaparaban las radios, las portadas de las revistas y sus fans femeninas perdían la cabeza por estas bandas. Todo esto es historia de la música rock y harían falta horas y horas para explicar detalladamente todo lo que aconteció en esos gloriosos años de la música. Pero está claro que la música AOR jugó un papel muy importante. Después, a principios de los años 90, llegaría la eclosión del grunge con grupos como Nirvana y todo volvió a dar otro giro inesperado. La música rock se tornó más melancólica, más deprimente, más cruda, y de aquí salieron otro montón de estilos y grupos nuevos y los que habían sido líderes de popularidad en los 80 se vieron relegadas por otras bandas más modernas. Pero la explosión de la música grunge es un tema muy extenso y sería mejor tratarlo en otro video para no mezclar estilos que aunque pertenecen al rock, no tienen mucho que ver con el tema de este video. Hay mucha gente amante del metal y el rock, a la que la música AOR le parece un estilo muy pasteloso. Pero aún así, existe un amplio sector del público rockero que disfruta de este estilo, y no solo eso, sino que por cierto, se siguen haciendo maravillas de discos, y aún siguen apareciendo bandas nuevas de AOR, aunque evidentemente, con mucha menos popularidad que la que hubo en los 80. Si el video te gustó, te invito a darle me gusta y suscribirte, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.